Muy buenas, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de comunicación y de conexión, y especialmente porque el propósito en este tiempo especial, en los miércoles, es de que nos adentremos y profundicemos en el estudio de la palabra. Así de que si usted me está oyendo y viendo en este momento, doy gracias a Dios por su vida y espero que esta oportunidad de compartir de la palabra, de lo que hablamos, lo que conversamos, las enseñanzas que podamos adquirir acá, sean hechos de vida, sean cosas que podamos incorporar a nuestras vidas y a nuestra experiencia de relación con Dios de manera cotidiana. Así de que bienvenidos a este nuevo episodio, podemos llamarlo así, en el estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a ocuparnos del capítulo 5 y espero que ustedes se gocen también en este proceso de aprendizaje. Hay cosas muy interesantes allí que mirar y especialmente aprender, y particularmente y principalmente ponerlas en práctica. Así de que gloria damos al Señor por su presencia en medio de nosotros. Yo creo que estamos oyendo noticias esperanzadoras en referencia a la vacuna del COVID, en referencia a pruebas más rápidas para detectar la presencia del virus en las personas, pero también oímos noticias de cómo los números de contagio y los números de muertes han ido aumentando, y es un área en la que podemos contribuir nosotros para combatir si nosotros mantenemos los principios de protocolo biológico, preventivo. Hemos pasado mucho tiempo en esta experiencia y como los expertos califican, estamos experimentando la fatiga de la epidemia, es decir, cuando ya está tan cansada la gente de estar separada, de hacer las cosas diferente, que entonces se olvidan o abiertamente rechazan aplicar esos protocolos, pero es algo en lo que tenemos que mantenernos ejercitando, haciendo, poniendo en práctica en toda ocasión: usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, no congregarse tanta gente. Hemos oído en la prensa y en las comunicaciones locales y estatales que volvemos a un área de restricción, no congregarse en un número mayor de 10 personas, creo, y el 25% en la mayoría de los locales. Entonces, recordemos esas cosas, mantengámoslas así para que estemos bien para el momento en que llegue la vacuna, podamos volver un poco a la normalidad. Recordamos a los hermanos y hermanas que puedan estar enfermos, vamos a tener una oración por ellos, también por las necesidades de todos. Un saludo especial para todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen. Hemos recibido buenas feedback, como dicen acá, retroalimentación, y queremos oírles también. Comuníquese con nosotros. Si hay motivos especiales de oración, envíeme esos motivos especiales de oración y los ponemos aquí en público. Personalmente quiero dar gracias a Dios. Estábamos en el proceso, como muchos de ustedes saben, de vender nuestra casa y quizás movernos a una más pequeña. Gracias a Dios por fin apareció comprador. Estamos saliendo de esta casa el 15 de diciembre y nos vamos a estar moviendo al área de Elgin. Entonces ya les estaremos comunicando con detalle nueva dirección. Gracias a Dios por eso, y gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron orando también para que se diese esa situación que también nos tenía bastante rato en suspenso. Pero el Señor tiene su tiempo y tenemos que esperar el tiempo del Señor, y tenemos que aprender de paciencia, tenemos que aprender de
reconocer ese tiempo. Vamos a orar y nos preparamos para un tiempo de alabanza y después entramos en el estudio del capítulo 5 de Daniel. Oremos. Señor, de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra abiertamente. Sabemos que hay muchos lugares en el mundo en que miles de personas no tienen el acceso tan directo y tan fácil que tenemos a la palabra del Señor y que anhelan tenerlo. Oramos por esas personas, Señor, para que haya provisión de material escrito, de material auditivo, de hombres y mujeres que puedan compartir el mensaje y especialmente que puedan en un momento dado tener la libertad en sus gobiernos, en sus países, para poder escudriñar la palabra como la facilidad que tenemos nosotros. Oramos, Señor, por cada familia representada acá, cada uno de los que nos escuchan y nos ven, que tú, Señor, dupliques y magnifiques las bendiciones que pueda traer a su vida, suple las necesidades de cada uno. Recordamos a los enfermos siempre, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos, tantas personas sufriendo por este virus, tantos otros, Señor, que han fallecido. Realmente es una situación lamentable. También, Señor, ponemos delante de ti una oración especial por estos desastres naturales que están ocurriendo a través del mundo, especialmente los huracanes que han golpeado la costa sureste de los Estados Unidos, el que ha golpeado a América Central, Nicaragua, El Salvador, también a las islas de San Andrés y Providencia de Colombia. Oramos, Señor, para que tú protejas a tu pueblo y, Señor, puedan haber los recursos para auxiliarles en este tiempo de necesidad. Acompáñanos, Señor, como comunidad de fe, como pueblo tuyo, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Tú sabes las luchas y dificultades de cada individuo, de cada persona y familia en nuestra congregación y en nuestros amigos. Señor, responde a esa necesidad de manera específica. Si es por salud, provee, Señor, salud. Si es por trabajo, suple de trabajo, Señor. Si es por estado anímico, Señor, trae esperanza, trae luz, consuelo y ánimo a aquellos que se encuentran desanimados por cualquier razón. Si hay fricciones familiares, si hay conflictos, Señor, trae el vínculo de la paz, Señor, trae la armonía, y que tu Espíritu, Señor, se manifieste en esos lugares. Señor, acompáñanos en el estudio de tu palabra, que podamos no solamente aprender de ella como un ejercicio mental o intelectual, pero especialmente que estemos oyendo tu voz a través de estas historias, que podamos reconocer también paralelos en nuestra vida cotidiana y vivir la experiencia de los hombres y mujeres que te sirvieron en tiempos antiguos. Que tu bendición, Señor, nos acompañe y nos ampare siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a escuchar algunas alabanzas y si quiere únase para cantar también, por eso está la letra allí, para que usted nos acompañe allí en su casa, donde quiera que estén, pueda cantar con nosotros estas alabanzas, coros de adoración y alabanza al Señor, de testimonio. Gocémonos en ellos. En Jehová se gloriará mi alma.
exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad.
Vamos a cantar el coro en momentos así. El número es 113. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te amo. Amén. Vamos a cantar el coro, la fórmula precisa. El número es 137. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos besos a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en pos. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en pos. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos pesos a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en pos. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en pos. Amén. Vamos a adentrarnos entonces al estudio del capítulo 5 del libro de Daniel. Capítulo 5 es la famosa escritura en la pared. Para quienes conocen de historia sagrada, historia bíblica, este es un pasaje muy conocido en la experiencia de Daniel. Daniel, hay tres focos importantes. Hemos visto ya uno, es Daniel en el horno de fuego. Daniel y la gran estatua del sueño de Nabucodonosor, ahora la gran escritura.
en la pared. Este es otro de los pasajes tradicionales conocidos. Veamos detalles de ello en el día de hoy y vamos a leer el capítulo 5. Leo de la nueva versión internacional. Dice el capítulo 5 del libro de Daniel: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces él palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en voz alta que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey de los sabios de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero en mi reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de sus padres se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Pero y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él.
A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue hecho de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está su vida y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esta es la palabra del Señor, que Él añada bendición a su lectura y a su estudio. Entonces, como ven acá, este episodio está ocurriendo ya no en el reinado de Nabucodonosor, está ocurriendo en el reinado de otro rey descendiente de Nabucodonosor, el rey Belsasar, que entre otras cosas se parece el nombre de Belsasar al nombre que le dieron a Daniel, que es Beltsasar, con una T allí para hacer diferencia, Belsasar. Ambos nombres estaban honrando a Bel o Marduk, que era el dios de los babilonios. Pero han pasado muchos años. Según los cálculos y la cronología de los reinados, esto está ocurriendo muchos años después, y en realidad se piensa, haciendo las cuentas, que Daniel tenía por lo menos unos 76 años, si se hace la cuenta. Entonces ha pasado varios tiempo. Piensen en eso un momento, porque estamos viendo que Daniel realmente llegó a los 15 años más o menos a Babilonia, y ahora es un hombre de ya la tercera edad en nuestra época, y ha pasado todo este tiempo en el exilio, ¿sí? Este emigrante forzado, aunque no hay ninguna narrativa de lo que ha pasado en el intermedio de este tiempo, ha servido a Nabucodonosor. Ahora lo llama su sucesor
a que sirva también, ya mayor, y vamos a ver que también va a servir a otros reyes que se menciona. Quisiera que nos detuviéramos por un momento en este asunto de las copas del templo. ¿Por qué suena tan ofensivo que Belsasar haga esta fiesta grande, esta casi orgía, podríamos decir, y utilice los vasos del templo? Obviamente es una profanación, porque estos fueron los vasos que sacaron del templo de Jerusalén y estaban guardados en un lugar especial como trofeo de guerra. Y ahora son traídos, quién sabe qué estaba pensando, quizás en un despliegue de fanfarronería. El rey, vamos a usar esos vasos para tomar. Y el punto allí es que al hacer eso, está dando a entender que los dioses, que eran tantos los dioses que los babilonios creían, esos dioses eran más grandes que el Dios de Judá, y que si el Dios de Judá existía, pues no iba a poder hacer nada contra lo que ellos estaban haciendo, y que en realidad el Dios de Judá estaba subordinado a los dioses de Babilonia. ¿Quiénes eran esos dioses? En el texto aquí no se dice exactamente, dice dioses de oro, de plata, de hierro, aquí se describen de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Obviamente son esfinges, estatuas. Los babilonios eran panteístas, creían en muchísimos dioses, había categorías de dioses. En alguna parte estaba leyendo que había miles de templos a los diferentes dioses, y Makuk era la principal deidad, o Baal. Entonces el punto allí es que este hombre, que había sido testigo de la experiencia de su antecesor, que entre otras cosas no es directamente Nabucodonosor, no es directamente padre de él, parece ser más bien, según los estudiosos, que más bien era nieto, como nieto de Nabucodonosor. En realidad parece que es más bien su esposa la que era nieta de Nabucodonosor, la reina. Y no es directamente el hijo, pero fue testigo y supo de lo que pasó con su padre. Dice, los estudiosos estiman que por lo menos 2.500 dioses habían en la creencia babilonia. Tengo aquí el dato, dice, había 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Marduk, que era la deidad principal, y 900 capillas para otros dioses, y más de 370 altares adicionales. Entonces, por eso no es extraño oír varias veces hablar de Daniel en términos de que este Daniel es el que tiene el espíritu de los dioses santos, ¿sí? El espíritu de los dioses santos, dando a entender esa mentalidad politeísta, politeísta más que panteísta, politeísta. Y les costaba trabajo precisar, especialmente desde el rey, aún Nabucodonosor, si ustedes recuerdan las experiencias de Nabucodonosor, le costaba trabajo el poder concebir
la adoración a un solo Dios. Y aunque reconoció en un momento dado el poder, la magnificencia del Dios de Judá, no consagró su vida directamente a servirle. Y así quedó. Y ahora Belsasar se da el lujo de tomar los utensilios sagrados de la creencia judía para utilizarlos en sus orgías, en su gran fiesta. Cuando brindaban en estas copas, estaban insultando todo lo que el pueblo de Judá creía, y que esto eran cosas que habían sido consagradas a Dios. Desde el Deuteronomio se menciona eso. No se puede tocar, no se puede abusar nada que ha sido consagrado para el Señor. Y esto tiene implicaciones tremendas, y de esa manera se lo expresa más adelante Daniel al rey cuando le está interpretando su sueño. Entonces estamos hablando de un rey un nuevo rey en la vida de Daniel, y en su tiempo de exilio allá en Babilonia, un rey que no honra al Dios de Israel. Y no solamente no honra al Dios de Israel, sino que comete profanación, insulto a las cosas sagradas de este pueblo. Y yo creo que obviamente no solamente tomamos lección de acá, que nos enseña que aquello que es consagrado al Señor debe mantenerse consagrado al Señor. Y eso incluye personas, eso incluye lugares, y aunque no rendimos culto a lugares y a edificios, si lo consagramos para el Señor, debe respetarse como tal, y asimismo personas. Y también nos da una lección de respetar también las creencias de otros. Hay muchas situaciones en las que, especialmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, y ahora se da más que nunca, que nos enfrentamos a situaciones en las que fácilmente alguien puede sentirse afectado o insultado por ciertas acciones de otras personas hacia sus creencias o sus principios. Es importante que aprendamos a respetar también las creencias de otros, no que vamos a creer, pero en esta sociedad en que vivimos es importante para el convivio y la armonía que respetemos las ideas de otros, las creencias de otros, y en un momento no que eso de alguna manera coarte nuestra misión como cristianos de proclamar el Evangelio, pero no irnos a atacar y en contra y menospreciar las creencias de otros, porque muchas veces haciendo eso lo estamos alejando más de la posibilidad de que esa persona crea. Entonces aquí es en reversa, ¿no? Pero esos son dos puntos importantes. Lo otro es la vida de Daniel. Nos llama la curiosidad porque estamos hablando de todo un periodo de vida. Nabucodonosor lo había nombrado rey de los sabios y de los magos y de los caldeos que se encargaban de toda esta adivinación. Y nos hacemos la pregunta si fue incorrecto para Daniel que haya tomado ese cargo, especialmente de cosas que Dios aborrece, como la hechicería, la adivinación, agoreros, magos. Y podíamos pensar, desde el capítulo 4 se lo nombró jefe de los magos. Es importante que aclaremos que el rey lo haya nombrado jefe de los magos no necesariamente significa que Daniel tenía
autoridad sobre ellos, o que ese cargo, si existía un cargo como tal, era para coordinar todos los demás en sus creencias de adivinación, de agoreros y magos y todo esto. No, en realidad podemos pensar de que lo puso como jefe es para indicar de que había sido más eficiente que cualquier otro, que la capacidad de Daniel fue superior a la de cualquiera de los magos y de los representantes de otras fees y especialmente los que se dan a toda estos suerte de actividades extrañas de hechicería, adivinación, magia. No, yo creo que simplemente la frase reconoce la sabiduría superior y la capacidad que tenía Daniel para interpretar sueños. No hay evidencia de que Daniel estuviera involucrado en actividades de magos o de hechiceros o de este tipo de culto, porque Daniel era bien conocedor de la ley y sabía que desde tiempos postreros, de la antigüedad, Dios le había prohibido al pueblo de Israel involucrarse con todas esas cosas. De Caldea y de Babilonia y todo esto hemos recibido la herencia de todo esto de los horóscopos, de la astrología y toda esta adivinación, que en realidad hoy en día es muy común. Y la gente busca estas cosas y la gente tiene la tendencia ahora a todas estas ideas de esa época, y otros toman ventaja de eso. Y desafortunadamente hay creyentes, y valga la oportunidad aquí para decirlo, hay creyentes que están yendo a visitar a adivinadores y lectores del tarot y de la mano y del futuro y de riegos y de baños. Como cristianos no estamos llamados a hacer nada de eso, al contrario, es abominación para el Señor. Y Daniel, aunque Nabucodonosor lo llamaba el jefe de los sabios y de los magos, porque había una confusión en esa época acerca de ser sabio, de tener conocimiento, y en relación con la magia y con la adivinación y todo eso, había confusión. Pero es un punto para tener en cuenta, ¿sí? Creemos en un Dios que sostiene el futuro, que sabe nuestro futuro, que si creemos en ese nuestro Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para bien y que Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que no necesitamos inquietarnos con el futuro o estar pensando de que alguien pueda adivinarme mi futuro, o si de pronto las cosas no están marchando bien en mi vida, entonces ir a buscar a ver quién me adivina qué es lo que está pasando mal en mi vida. Y la mayoría de las veces, sin ningún temor a equivocarnos, nosotros mismos somos culpables de las cosas malas que suceden en nuestra vida. Y la verdad es que cuando nos apartamos de la dirección que Dios nos pone, entonces las cosas no empiezan a ir bien. Cuando caminamos con el Señor, aunque las circunstancias pueden ser negativas en un momento dado, el Señor sabe el futuro. Entonces en este tiempo, más que el conocimiento y la adivinación del futuro y de los sueños y de cosas como eso, está el fortalecimiento de nuestra fe, de la confianza que podamos tener en Dios, de que el Señor, nuestro Dios, sostiene el futuro
y que tiene lo mejor para nosotros. Entonces, apártese, si usted tiene problemas con eso, apártese de situaciones de esas, de buscar adivinos, de buscar consejeros del tarot y cosas como esas que hay tanta, y aún en nuestra comunidad hispana afecta de manera tremenda. Como les decía, a este punto en que se narra este texto, encontramos a un Daniel ya mayor, ya más o menos, podemos decir que tenía unos 76 años. El imperio babilónico cayó en el año 539 y él llegó en el 605. Entonces estamos hablando, recuerden que se está contando de para atrás, del 605 al 739 hay 539, perdón, hay 76 años. Daniel está ya mayorcito. La otra parte es el sueño en sí, y la manera como Daniel le habla al rey. Obviamente pues está toda la narrativa de cómo fue llamado, cómo la reina se acordó de Daniel. Posiblemente él estaba en retiro o estaba un poco, como dicen ahora, un poco de bajo perfil, no queriendo mostrarse mucho, pero aquí la reina, ante la perturbación tremenda del rey, recomienda otra vez buscar a Daniel. Y Daniel viene, y como ustedes pueden ver, Daniel no desaprovechó la oportunidad, y esto es tremendo, no desaprovechó la oportunidad para recontar la historia y hacer un preámbulo antes de la interpretación para recordarle al rey por qué por qué razón iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Porque se remonta al tiempo en que él interactuaba con Nabucodonosor, y lo que hizo Nabucodonosor, que es parecido a lo que estaba haciendo este hombre, porque toda idolatría es negar la presencia de Dios y la acción de Dios, y esto es lo que este hombre estaba haciendo. Entonces es fascinante ver cómo Daniel le habla al rey y le hace un recuento de lo que fue su error y por qué se llegó a este momento. No le estaba adivinando nada, antes le estaba recordando el pasado. Entonces, claramente le dice, recuenta la historia de lo que sucedió con Nabucodonosor, cómo era de grande, cómo era de poderoso, la influencia que tenía, pero aunque era considerado el más grande en el momento, Dios lo doblegó, y como leímos en el capítulo 4, lo mandó a comer pasto, lo mandó a comer hierba, y arrastrarse en el suelo y vivir entre los animales, el tan gran poderoso. Dice su corazón, versículo 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, esta es la palabra, soberbia, ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Y en el versículo 22 le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Muy arriesgado, ¿sí? Daniel está hablando de un tono tremendo, pero yo creo que la reputación que Daniel ha alcanzado de siempre decir la verdad y hablar directamente, le da como autoridad para hablarle de esta manera a un rey. Nadie le habla a un rey así. Contra el Señor, versículo 23, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido también, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino,
en ellos. Además le diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Una oportunidad tremenda de predicación fuerte y arriesgado también, porque el tono en que le estaba hablando no era el más conciliador y podía arriesgar su vida de que le hablara de esa manera al rey. Entonces hace la interpretación de la escritura en la pared. Las palabras que aparecen allí son arameo, pero cada palabra en sí no tiene mucho significado, ¿sí? Y por eso es importante que Daniel pusiera en contexto, antes de la interpretación, pusiera en contexto y qué era lo que estaba pasando en la vida de Belsasar, para que Dios le hablara de esta manera. Entonces dice, Dios envió esta mano a escribir en la pared, el Dios de Judá. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y las palabras mené, mené, tekel, uparsin, son palabras en hebreo. Qué cosa extraña, dice arameo, que era lenguaje común para los gentiles, los no judíos, y es extraño que los otros magos o sabios o estos hombres que querían dar consejo al rey no lo hubieran entendido. De todas maneras era difícil de poder interpretar sin el contexto de por qué está ocurriendo eso, por qué esa escritura, por qué esa mano en la pared. Y la interpretación que Daniel hace es, la palabra mené significa, mene o mené, no está acentuado, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mené es como medir, contar, la sola palabra significa eso. Y dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra tekel, que es conectada con la palabra shekel, tiene que ver con pesar, ¿sí? Y se ha pesado, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces las noticias no son buenas. Y en la antigüedad quien traía malas noticias, mensajero de malas noticias, era ejecutado. Pero curiosamente acá, Daniel no fue ejecutado, al contrario. Fue recompensado, porque el rey había prometido una recompensa para el que le interpretara su sueño, bastante fuerte, la cual había rechazado Daniel. Si ustedes pusieron cuidado al texto, Daniel le dijo, no, déselo a los otros, quédese con sus dones. Pero, más sin embargo, Belsasar vistió a Daniel con púrpuras y le puso en el cuello un collar de oro y lo proclamó el tercer señor de su reino. Lo recompensó. No sabemos, es decir, posiblemente para cumplir su promesa, porque ante esas noticias posiblemente el rey no va a estar muy contento. Lo que Daniel le dijo ocurrió casi inmediatamente. Dice, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Curiosamente, este es otro detalle
La palabra, el nombre Darío no aparece en ningún otro registro histórico, ni de Babilonia, ni de Caldea, como rey. Simplemente dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En algunas lecturas que he hecho, parece que no hay precisión al respecto de quién era ese Darío. Se piensa que era el rey Ciro, otro nombre para el rey Ciro. Se puede pensar también que era el capitán que iba mandando las tropas que tomaron, las tropas de Media y de Persia que tomaron a Caldea. Caldea es los babilonios. Dice, fue posiblemente un nombre local que le daban a Ciro II el Grande, gobernante del imperio medo-persa que conquistó Babilonia en el año 539. De pronto al rey Ciro se le llamaba Darío. Algunos sugieren que Darío es otro nombre para Gubaru, el gobernador de Siria, que Siria puso a cargo de Babilonia, o para Ugbaru, quien dirigió el asalto del ejército persa. Otros creen que Darío era otro nombre del hijo de Ciro, Cambises, que gobernó Persia varios años después. Ahora, este Darío tampoco es el Darío que se nombra en Esdras 4:5, no debe ser confundido con Darío I, que ese sí es otro rey que se nombra en Esdras. Pero el hecho es que se cumple la interpretación que Daniel le hace al sueño de Belsasar, y vemos a un Daniel que sigue fiel al Señor, usando los poderes que Dios le ha dado, los talentos y capacidades, y lo vemos recompensado otra vez. Y en este caso, obviamente Belsasar no le gustó lo que oyó, pero cumplió la promesa de recompensar a Daniel. ¿Qué podemos aprender en este texto? Sí. Número uno, recordarnos el énfasis que Dios hace en nuestra adoración centrada solo a Él. Como lo declaran los primeros mandamientos, nuestra adoración debe ser centrada en Dios. Y no podemos reemplazarlo ni por imágenes de cualquier material que sea, por imágenes materiales, ni por imágenes inmateriales o personas u objetos inmateriales que nos separan de la adoración a Dios. Debemos aprender del respeto por lo consagrado al Señor. Y hay cosas que tenemos que recordar siempre, que aprendimos de la tradición judía y que como iglesia es importante permanecer en ella. Por ejemplo, la ofrenda que usted da para el Señor es consagrada al Señor. El diezmo o lo que proponga en su corazón dar para el Señor es para el Señor. Esa parte de lo que usted recibe es para el Señor, consagrada a Él. No le dé usted usos que usted no está llamado a usar, a ponerle usos a esa parte que Dios le da y que es consagrada para el Señor. Es importante aprender también nuestro respeto a las personas y a las creencias de las personas, porque de esa manera en algún momento vamos a poder tener la oportunidad de compartir lo que nosotros creemos, pensamos, y puede ser una oportunidad de alcance, una oportunidad evangelística
que se pueda dar en diferentes circunstancias. Entonces, seguimos aprendiendo de Daniel. Hay otras partes fascinantes de esta historia, y especialmente la segunda parte, en la segunda parte del libro, donde hay tantas conexiones con el libro de Apocalipsis, va a ser bastante interesante. Entonces, esto es lo que podemos decir hasta el momento, o por lo menos lo que vamos a decir, porque siempre hay mucho más que decir. Déjeme terminar con unas notas que escribí yo por acá. Dice, en los pasos para nosotros conocer más de Dios, debemos saber que Dios juzgará y que todo el mundo tendrá que rendir cuentas al Señor por su conducta. No importa si es una persona sencilla, regular, o es un rey, tenemos que dar cuentas a Dios. Y como se ilustra en los versículos del 22 al 24, recordar que Dios considera la idolatría y la blasfemia como la arrogancia de aquellos que rehúsan honrarle. Blasfemia, idolatría, es una muestra de arrogancia cuando no honramos al Señor. Y lo otro es que debemos reconocer que Dios mide, enjuicia y recompensa de acuerdo con nuestra conducta, según las palabras en la pared. ¿Sí? Lo que Dios hizo con Belsasar, lo hace con nosotros. Mide nuestras acciones, mide nuestro reino, para hablar figurativamente, y dice, puede ser que nuestro reino le ponga fin también, o lo perpetúe de acuerdo a como nosotros estamos obrando con el Señor. Dios va a ponernos en balanza, y puede que seamos hallados faltos, puede que seamos hallados meritorios, según lo que hagamos para el Señor. Y finalmente, así como le pasó a Belsasar, puede que su reino, la palabra Uparín o Pérez, puede ser que divida nuestro reino, y aquello que el Señor nos ha dado nos lo quite y se lo dé a otros, o puede ser que multiplique nuestras bendiciones de acuerdo a nuestras acciones. Entonces, nuestro actuar es importante. Dios puede que puede ser que mida, enjuicie y recompense de acuerdo a nuestra conducta. Lo hace, indudablemente. Entonces, recordémoslo. Y obviamente que no nos haga pensar esto de que servimos a un Dios de miedo, pero servimos a un Dios justo y servimos a un Dios misericordioso, y su misericordia es más grande que su justicia, y por eso hemos sido salvos nosotros, y por eso estamos donde estamos, por la misericordia del Señor. Entonces, gracias a Dios por el capítulo 5 de Daniel. Espero que haya sido ilustrativo para usted, para aprender, pero también especialmente para ver de qué manera nosotros examinamos en nuestra vida, nuestra conducta, y de qué manera el Señor nos halla cuando nos ponga en balanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Dios de toda gracia, te damos alabanza, Señor, porque tu misericordia es grande. Gracias por tu palabra, por lo que se revela a nosotros, y en nuestra oración constante de que podamos servirte, de que podamos glorificarte, y que podamos reconocer tu manifestación y presencia en cada aspecto de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros y nos ayude a mantenernos fiel
ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta el domingo a las 11:15 en el culto de adoración. Bendiciones.